en la entidad. ¿Qué expresa el presupuesto? El presupuesto se expresa de manera cuantificada, en cantidades conjuntas acerca de los gastos que se va a atender durante un año fiscal. Y también se elabora el presupuesto que va a financiar dichos gastos. ¿Quién es la encargada de elaborar el presupuesto? En las entidades públicas. Las oficinas de presupuesto de cada entidad pública elabora su presupuesto. Entonces, la Oficina de Planificación y Presupuesto, OPP, es la responsable de conducir el proceso presupuestario de la entidad, sujetándolo al Decreto Legislativo 1440, Sistema Nacional de Presupuesto. La Oficina de Presupuesto es la que va a organizar, es la que va a consolidar, es la que va a verificar y va a presentar la información que se genere, así como la coordinación entre todas las oficinas acerca de las necesidades que tiene cada una de ellas para poder incorporarlos en el presupuesto a elaborar. ¿Entraron todos o faltan aún? A ver. Uy, 20. Estamos aumentando de poco en poco. Ya. Ahí creo que se ve mejor. La fase del proceso presupuestario comprende cinco etapas, ¿ya? 5 etapas. Primero, la programación. Segunda, la formulación. Tercero, la aprobación. Cuarto, la ejecución y control. Y quinto, la evaluación. Entonces, 5 etapas que se da en todo un periodo de un año. En la etapa de la programación, se elabora, es la primera etapa, segunda etapa y la tercera. Contiene 3 etapas. En la primera etapa, lo que se elabora es un anteproyecto, ¿no? Se hace un anteproyecto que viene a ser un documento que contiene las necesidades, ¿no? Pero de manera proyectadas, de manera pronosticadas, ¿no? Si se puede decir así. Esta primera etapa donde se elabora el anteproyecto se hace en el mes de julio, ¿no? En julio. La segunda etapa del proyecto en noviembre y en la tercera etapa, que es la etapa de apertura del presupuesto, en diciembre. Entonces, estas 3 etapas contienen la programación, ¿no? Se programa. En la formulación, que viene a ser ya la elaboración del presupuesto, también, miren, también, la flechita también está apuntando acá, al modo de formulación. En la formulación, se elabora el presupuesto en base a lo programado. ¿Ya? Entonces, acá, ¿por qué hay estas flechitas así de esta partidita? ¿Por qué? Porque prácticamente la programación y la formulación, ¿no? Se van a ingresar en este módulo que se llama módulo de formulación presupuestaria. La programación en sí comprende la etapa de julio para adelante. Eso quiere decir que junio, mayo, abril, marzo, en esa etapa es la programación. La formulación empieza, la programación termina en julio y se presenta a fines de agosto, el presupuesto. El presupuesto en la etapa de la aprobación, miren, viene a ser ya la aceptación del presupuesto de las entidades. Cada una de ellas aprueba su presupuesto, su PIA, presupuesto institucional de apertura,
de acuerdo a la asignación presupuestal que fue aprobada por la ley. En la ejecución y control se da después que se ha ejecutado el presupuesto. ¿Ya? Después que se ha gastado, después que se ha recaudado, viene la etapa de control. Y la evaluación se da, ¿no?, también a través de un módulo, y se evalúa toda la gestión presupuestaria, ¿no? Toda la ejecución presupuestaria, se hace una evaluación del periodo anterior de acuerdo al POI. Eso quiere decir que si estamos en el 2021, lo que se ha hecho la evaluación es del presupuesto del año 2020, de un periodo anterior. El presupuesto público. El presupuesto público se trabaja con clasificadores presupuestales. Los clasificadores permiten conocer las fuentes y conceptos de ingreso, los tipos de gasto. Los clasificadores presupuestales nos permiten ordenar la información, tanto de los ingresos como de los gastos. Por ejemplo, ¿cuál es el origen y concepto de los ingresos? ¿Qué gastos se realizan? ¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? ¿Y para qué se gasta? Entonces, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fuente de financiamiento, o sea, ¿cuál va a ser el dinero con que se va a financiar el gasto? En el aspecto geográfico también tenemos, miren, presupuesto también se utiliza a través de... ¿no? Su diapositiva no se quedó congelada en la primera ¿No se mueve? No, está en la diapositiva 4, ahora sí. Ya. No, está en la diapositiva 4. Ahí, ahora sí. Ya. Entonces, el clasificador presupuestal permite a las entidades públicas, ¿no?, diferenciar las fuentes de financiamiento. Permite también conocer la ubicación. Permite también conocer los ingresos y los gastos presupuestados. Cuál va a ser la función programática y cuál es el tipo de institución. Entonces, a nivel de clasificadores presupuestales, voy a tener toda esta información. Así como el plan contable tiene su cuenta divisionaria, su divisionaria, y cada uno de esos códigos me habla un lenguaje de plan contable. Acá también los clasificadores también van a hablar de lo mismo. Luego tenemos, como ayer lo hemos visto, clasificadores de ingresos y de gastos. Clasificador programático por programa, clasificador por fuente de financiamiento, clasificador geográfico y clasificador por institución. Nosotros lo que vamos a ver es este clasificador, clasificadores de ingresos y de gastos, porque lo que vamos a elaborar son el cuadro de necesidades, el cuadro de gastos, y le vamos a poner su clasificador al costado. Entonces, clasificadores de ingresos y gastos, la estructura, lo que ayer estuvimos viendo. ¿Se acuerdan? Uno, tipo de transacción. Si es clasificador de ingreso, será 1. Si es clasificador de gastos, será 2. Entonces, tipo de clasificador, 1 ingreso, 2 gastos. Ya. Acá tenemos la genérica. La genérica, que va a ser un dígito más. La subgenérica, nivel 1, y la subgenérica, nivel 2. Puede ser hasta 2 dígitos en nivel 1 y hasta 2 dígitos en el nivel 2. Y la específica también, miren, 2 niveles. Específica
hasta 2 dígitos y específico que no puede pasar de 2 dígitos. Acá hay un lapsus. Hasta 1 dígito y acá será hasta 2 dígitos, ¿no? Pero en conjunto son 2 dígitos. Acá también en conjunto son 2 dígitos. Entonces acá 1, 1, ¿no? 1 y 1 son 4, 1 y 1 son 6. Entonces, miren, la genérica, ¿qué es lo que indica? La genérica lo que va a indicar es el conjunto, ¿no?, homogéneo del recurso y cómo se va a aplicar. La subgenérica es un nivel intermedio, ¿no?, de nomenclatura que va a identificar el conjunto homogéneo y claro del código de ingresos y gastos. Y este es el que es más importante, la específica. La específica va a identificar el detalle del ingreso y del gasto. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, para el ingreso 1 y para el 2, gastos. Para el ingreso 1, por ejemplo, el 1 que vendría a ser el tipo de transacción. Luego viene el otro código, que es 1. Y acá estamos hablando de genérica. Luego viene la subgenérica, que dice que puede ser 1 dígito hasta 2 dígitos. En nuestro clasificador son 2 dígitos. Tenemos entonces la subgenérica. Y en cuanto a la específica, también puede ser 1 nivel o 2 niveles. En nuestro clasificador son 2 niveles. Por eso que tenemos 2 dígitos más. 1, 1. ¿Ya? Ahora, en gastos, tengo el tipo de transacción, 2. 2 es gasto. Luego tengo la genérica, 1 dígito más. Luego la subgenérica, 2 dígitos más. Y luego para la específica, 2 dígitos más. Entonces, si quisiéramos ver acá el gasto, el tipo de gasto que acá estamos representando sería 2, gastos presupuestales. 2.3, bienes y servicios. Acá no se nota el otro código, ¿verdad? Ya. 2.3.1, compra de bienes. 2.3.13, combustibles, carburantes, lubricantes y afines. 2.13.1, combustibles, carburantes, lubricantes y afines. Punto 1, combustibles y carburantes. Bien. Por ejemplo, acá hemos hablado de lo mismo. Grupo genérico de ingresos, 1.1, ingresos. 2.2, gastos. 1.3, ingresos por venta de bienes. 1.4, ingresos por donaciones. 1.5, otros ingresos. 1.6, venta de activos. 1.7, venta de activos financieros. 1.8, endeudamiento. Y 1.9, saldo de balance. Acá hay lapsus, acá es 1. Ingresos por contribuciones sociales. Entonces, ¿cómo se financia el presupuesto que maneja el Estado? El presupuesto que maneja el Estado en los 3 niveles de gobierno se clasifican en gasto de tipo corriente, gasto de tipo de capital y gasto por servicio de la deuda. ¿Ya? A ver, vamos a la siguiente, si nos habla. Ya. Entonces, ¿cuándo será un gasto de tipo corriente? Va a ser un gasto de tipo corriente cuando la entidad gaste en comprar bienes y servicios. Bienes y servicios.
¿Cuándo va a ser un gasto de capital? Un gasto de capital va a ser cuando la entidad gaste en comprar, por ejemplo, activos fijos, activos fijos, infraestructura. ¿Cuándo va a ser servicio de la deuda? Servicio de la deuda va a ser cuando la entidad gaste en devolver o devuelva la parte del capital y de los intereses que ha recibido por préstamo. En otras palabras, el servicio de la deuda es devolución de préstamo. ¿Ya? Servicio de la deuda, devolución de préstamo. Acá tenemos la otra, el otro clasificador, 2. Cuando hablamos de 2 ya estamos hablando de gastos. 2, 2.0, 2, transacción, 0, genérica. Reserva de la contingencia. Genérico 1, personal y obligaciones sociales. Genérica 2, pensiones y prestaciones sociales. Genérica 3, bienes y servicios. Genérica 4, donaciones y transferencias. La 5, otros gastos. La 6, adquisiciones de activos financieros. La 7, adquisición de activos, bueno, no financieros y acá financieros. 2.8, servicio de la deuda pública. Y acá está la clasificación programática del presupuesto, ¿no? Acá, por ejemplo, muestra programa presupuestal, ¿no? ¿Es producto o es proyecto? Cuando es producto, son bienes y servicios. Cuando es proyecto, son inversiones, ¿no? El producto son actividades y el proyecto son acciones, inversión en obras. Las actividades, ¿no?, se derivan en función, programa o subprograma. ¿Ya? Si la actividad es por función, va a tener una meta. Si es un programa, una fuente o rubro. Y ese es un subprograma, clasificadores, ¿no? También el presupuesto puede ser por acciones centrales solamente para los proyectos, ¿no? Y se clasifican también en actividades, en acciones de inversión en obras. Entonces, acá son obras. Y igual, función, programa, subprograma, meta, fuente, clasificador. Y acá está por función programática, que también es por actividades, por proyectos, y de la igual forma. Se tiene que tener en cuenta que cuando es por actividades, producto actividades, ¿no?, esto es función, por programa, subprograma, metas, objetivos. El presupuesto por fuente de financiamiento. Fuente de financiamiento, ¿ya? La fuente de financiamiento, el código 1, fuente de financiamiento se refiere a los recursos ordinarios, o sea, aquellos recursos que el Tesoro nos va a transferir, ¿no? El Tesoro público recauda, como ustedes saben, tributos, impuestos directos e indirectos. Entonces todo ese dinero va a una cuenta del Estado, que lo maneja el Banco de la Nación, ¿no? Ese dinero va a la cuenta del Tesoro público. Entonces, cuando el dinero viene del Tesoro, se le conoce como recurso ordinario. Cuando el dinero, la propia entidad lo genera, lo recauda, se llama recurso directamente recaudado. Cuando nosotros solicitamos préstamo, es un ingreso, se llama recurso por operaciones de crédito.
Cuando recibimos donaciones, ya sea en bienes o sea en dinero, se le llama donaciones y transferencias. Y los recursos determinados que acá ingresan, por ejemplo, impuesto a la promoción municipal, el canon sobre canon. Acá está. Los clasificadores institucionales, aquí con los clasificadores institucionales se agrupan las entidades que cuentan con crédito presupuestario. La vez pasada que no nos vimos, yo les pedí que buscaran algunos conceptos, entre ellos este nombre, créditos presupuestarios. ¿Alguien se acuerda qué significa créditos presupuestarios? Solicitado. ¿Y a quién solicita dinero? Al MEF. ¿Ya? Entonces, crédito presupuestario es la dotación de recursos, ¿no?, que una entidad solicita al MEF. ¿Y para qué solicitamos al MEF? Para gastarlo. ¿Qué pasa si no solicitamos crédito presupuestario al MEF? Si no solicitamos crédito presupuestario al MEF, no tenemos dinero para gastar. Y si no tenemos dinero para gastar, no podemos comprar, a no ser que lo compremos con recursos directamente recaudados. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la Dirección General de Presupuestos Públicos, ¿no?, agrupa por pliegos al gobierno nacional. Pliego de gobierno nacional, pliego de los gobiernos regionales, pliego de los gobiernos locales. Y en clasificador por nivel geográfico, ahí los va a agrupar. Agrupa los créditos presupuestarios de acuerdo al ámbito geográfico donde se encuentre el gobierno regional, el gobierno local, ¿no?, en las provincias, distritos, etcétera, etcétera. Entonces, la programación presupuestaria y los créditos presupuestarios se sujetan a la proyección, ¿no?, de las metas que la entidad haya programado. Se determina la asignación presupuestaria, el MEF. El MEF es el que asigna a los pliegos. La cobertura de gastos se realiza a través de créditos presupuestarios, según las prioridades y la política de gasto. El gasto se hace por prioridades. Esto de acá tiene que usted tener en cuenta. Todo gasto que haga el Estado lo hace por prioridades. ¿Qué cosa es prioritario? En estos momentos, ¿cuál será la prioridad que el Estado tendría que atender? ¿Cuál es la salud? La salud, Miss. Justo también la salud, pues COVID. La educación. y después la educación. El bicho. Y de la educación, ¿no? Prioridad, pues, eso es prioridad, ¿ya? Entonces, la previsión del gasto debe considerar gasto de funcionamiento permanente, ¿no? Debe considerarse los bienes y servicios para que las entidades funcionen. También debe priorizarse el mantenimiento de las infraestructuras. Ya, pero principalmente todo gasto es prioridad. Ya. La formulación presupuestaria, entonces, se determina la estructura funcional, el programa, los objetivos, ¿no? También ahí se tienen en cuenta los gastos, las fuentes de financiamiento. Voy a avanzar un poquito porque quiero hacer la práctica. Entonces, la formulación presupuestaria pasa por un anteproyecto, pasa por un proyecto y pasa por una aprobación. El anteproyecto
¿no? Los anteproyectos a la ley de presupuesto y equilibrio financiero son sometidos al Consejo de Ministros. Como proyecto, sale hasta el 30 de agosto de cada año. En este caso, el proyecto ya de presupuesto para el año 2022 ya fue presentado al Poder Legislativo, ¿no? Y lo presentaron el 30 de agosto. La aprobación, ¿no? Si el autógrafo de la ley de presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo, hasta el 30 de noviembre entra en vigencia el proyecto de este. ¿Qué quiere decir? Que si no envía, ¿no?, el autógrafo de la ley, no envían al Ejecutivo, entonces este que está acá, el proyecto, se convierte ya en proyecto. Entonces, el presupuesto también se modifica. No es estático, es flexible, ¿no? Se modifica. En el nivel institucional por instituciones, se modifica por nivel funcional programático, se modifica o se disminuye también, ¿no? Se aumenta o se disminuye. La ejecución presupuestaria, cuando hablamos de ejecución presupuestaria, acá ya estamos hablando del gasto, del gasto que se va haciendo en comprar, en contratar, ¿no? Toda ejecución es movimiento del presupuesto y todo movimiento es ya la compra, el pago, la ejecución. Entonces, los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos del sector público se pueden modificar durante el ejercicio presupuestario, ¿no? Se transfieren las partidas, se trasladan los créditos presupuestarios entre pliegos, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que un pliego tiene o cuenta con crédito presupuestario que no lo va a utilizar, lo puede transferir a otro pliego. Vamos avanzando, vamos avanzando. Entonces, por ejemplo, por acá, ¿no?, tengo un PIA. PIA es un presupuesto institucional aprobado. Y PIN es un presupuesto institucional modificado. Entonces, acá tengo un pliego A, tengo un pliego B. Acá tengo un PIA del pliego A de 10 millones y en el pliego B tengo 5. Si hacemos una modificación presupuestaria al pliego A, le quitamos 2 millones, ¿no? 2 millones de presupuesto, 2 millones de crédito presupuestario, 2 millones de crédito presupuestario, entonces su PIN, su presupuesto institucional modificados, queden 8. Ahora, estos 2 millones pasan al pliego B. El pliego B tiene un PIA de 5, pero al recibir 2 millones del pliego A, entonces su presupuesto institucional modificado se convierte en 7. Entonces, acá tengo un PIA, un PIN de 10 millones, una modificación de 2, ¿no?, porque recibió 2, se convierte en 2. Entonces, las modificaciones pueden ser menos o pueden ser más. Los presupuestos también se anulan, se suprimen los créditos presupuestarios, se modifican, ¿no?, se aprueban, se habilitan. Y finalmente acá tenemos, por ejemplo, recursos directamente recaudados, ¿no? Personal y obligaciones sociales, un PIA y un PIN de 5 millones. El PIN es 5 millones. Tengo pensiones y prestaciones, un PIA de 1 millón, pero se ha habilitado 300.000, ¿no? O sea, le han incrementado, se le ha incrementado en 300.000. Su PIN será 1.300.000. Acá bienes y servicios, tengo un PIA de 2 millones, pero se le quitó 500.000. Entonces su PIN es 1.500.000. Otros gastos, un PIA de 500.000, está igual. Perdón, esto sería un PIN.
un PIN de 500.000. Entonces su PIN es de 500.000. Adquisición de activos no financieros. Tengo un PIA de 2.500.000, pero se habilitó 200.000. Entonces su PIA va a ser 2.700.000. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, es un PIA, porque no hay ni anulación ni habilitación. Su PIN es igual. Acá tengo un PIA de 1.000.000, pero se ha habilitado 300.000, entonces su PIN es 1.300.000, ¿ya? Así. Bien. Entonces, la tarea que les voy a dejar, ojalá se pueda hacer, por lo menos una parte lo hagamos. Yo colgué en el Classroom unos formatos, no sé si lo llegaron a bajar. Pero Sí, Miss, yo sí. Pero antes Sí, Miss. antes voy a tomar la lista, ¿ya? Antes voy a tomar la lista. Allá. Hoy estamos 15. Ya se viene la primavera. Alvarado. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. No sé si escuchan la alarma de un auto. Ahí está que me duele la cabeza. Juan Carlos Arroyo. Juan Carlos. No está. Bernal Santibáñez. Buenas noches. Bernal Villacorta. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Berrocal. Miss Berrocal presente, buenas noches. Buenas noches. Bolívar. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Castillo Magallanes. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Castro Tito. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espinosa Abigail. Presente, Miss, buenas noches. Eusebio. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Goicochea. ¿Sigue enfermita Goicochea? Sí, Miss. Ojalá que no esté con el COVID. Gerela. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Pacho Pitas. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Roberto Carlos. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Zoila. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Josué. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Kevin. Kevin no ha venido. Sosa. Sí, Miss, Kevin se le había ido el internet por ratos. Creo que ya entró y Miss otra vez. Hola, Miss, buenos días. Buenas noches, Ya. querido. Buenas noches. Presente. Miss Pari, presente. Sí, ya. Ok, Miss, gracias, buenas noches. Ya. Rodríguez Loyola. Adilson. Presente, Miss. Ya. Salazar. Jackie. Presente, Miss. Ya, ya. Entonces voy a presentar el formatito, ¿ya? Voy a presentar el formatito que les dije. Ya, acá tengo el formatito que vamos a trabajar, con el que vamos a trabajar. ¿Ya? Hoy día no nos va a alcanzar para mucho tiempo, no nos va a alcanzar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner la nomenclatura del clasificador de gastos, vamos a poner la nomenclatura a nivel de su genérica y específica.
Ya. Vamos a llegar hasta la específica. Y acá vamos a poner la descripción de cada uno de ellos. Y ahora lo que quiero ahorita es que trabaje con el clasificador. ¿Ya? Voy a abrir mi clasificador para poder trabajar. Un momentito. Ya, lo voy a bajar de plano porque... Indicadores presupuestales de gasto, acá está. Ya está, acá está, de gasto. Ya, entonces abro mi formato y a ver para que lo vean. Voy a abrir todo. Ya. ¿Pueden ver toda mi pantalla? Sí, Miss. Sí, Miss, sí se ve. Ya, entonces, ¿dónde están los clasificadores? Ay. ¿Dónde está? Acá está. Ya, miren, acá están los clasificadores. Empieza con el número 2, miren, empieza con el número 2. Entonces estamos hablando de clasificador de gasto. ¿Ya? Clasificador de gasto. 2.0, ¿a qué nivel estaríamos hablando? 2.0. La transacción. Por A la transacción, Miss. ¿Sí? ¿El 2 solito qué significa? Tipo. Tipo, ¿no? Tipo. Y 2 ya son transacciones, ¿no? Entonces acá tengo la transacción reserva de la contingencia, 2.0, 2.1, personal y obligaciones sociales, ¿no? Bajamos. Y por acá debe estar el 2.2. Es bien amplio, bien amplio. 2.2, miren, personal y otras prestaciones sociales. El 2.3 utilizamos bastante. 2.3. Acá está. Bienes y servicios. En el caso de bienes y servicios, a ver, ¿quién puede leer, por favor? Bienes y servicios. Transacción 2.3. Yo le leo, Miss. A ver. Ramos. Ya. Gastos por conceptos de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el Estado o personas jurídicas. Ya, muy bien. Entonces, 2.3,
Cuando hablamos de 2.3 estamos hablando de la transacción de los bienes y servicios, ¿no? Ahora, ahí nomás sigo bajando. 2.31. ¿A qué nivel de clasificador estamos? Genérica. Genérica, Miss. Genérica, ¿no? Estamos Sí. en la genérica. ¿Cómo se llama esta genérica? ¿Sigue Zoila? Compra de bienes, Miss. Sí, pero Gasto su por, concepto. gasto por la adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones. Muy bien. Estamos acá. 2.3.11. ¿Qué nivel? Subgenérica. Subgenérica, Miss. Mire, por favor, Zoila. Ok, Miss. Alimentos y bebidas. Gastos por concepto de adquisición de bebidas, insumos y productos alimenticios destinados para el consumo humano, tales como para alumnos, reclusos, tropa y demás personas. Incluye los gastos por concepto de alimentos para animales. Ya, ahí está, mire. Entonces son los alimentos para el consumo destinado para los alumnos, para los que están ¿no? Penal, En los penales, en el servicio militar. en servicios militares, ¿no? Y también incluye alimentos para animales, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, los alimentos que se compran para los comedores populares. Ahí está. Bien, entonces seguimos, Zoila. Entonces, ahora entramos al 2.3.11.1. ¿De qué estamos hablando? Subgenérica, Miss. Genérica, Esa Miss. puede ser subgenérica y específica, ¿no? Entre ellas. No. No, Ah, es 6, bueno. específica. Abajito sería. Es de la específica. Ajá. Acá estamos genérica y esta es la sub. Esta es parte de esta. Mire, por eso tiene incluso hasta el mismo nombre, mire. Ya, entonces, incluso hasta dice lo mismo, ¿no? Mire. Pero la específica ya no. ¿Puedes leer específica, Zoila? Sí, Miss. Súbalo un poquito, por favor, o ahí acaba todo el concepto. Está funcionarios. Ahí. Ya, sí, Miss, sí lo veo. A ver. Se subió mucho. Mucho, ya, entonces va a bajar un poco. Bájalo. Ahí, ¿Más? Miss. Ya. Sí, ahí está bien. Ya. Alimentos y bebidas para consumo humano. Gastos por la adquisición de bebidas en sus diversas formas. Insumos y productos alimenticios destinados para el consumo humano, tales como para funcionarios. Pero de ahí ya no veo más. Sí, de ahí tengo que subir. Ujú. Ahí. Para funcionarios, alumnos, reclusos, tropa y demás personas, incluyendo los comedores de tropa y de escuelas militares. Ajá. Ya. Ujú. Y esta de acá ya es otra específica. Esta de acá ya es otra específica ya. Aquí se habla para el consumo animal nomás. El anterior era para el consumo humano y también animal, pero acá ya es totalmente animal, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a bajar otra vez. No vamos a la específica, a esta específica. Entonces, esta específica la vamos a utilizar cuando una entidad pública compre, pues, alimentos para consumo humano, ¿no? ¿Quiénes compran alimentos para consumo humano para el personal? Por ejemplo, ahí hablamos, ¿no? Los penales, se compran para los gobiernos locales, compran para los comedores populares, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Educación compra, por ejemplo, para los programas Caliguarma, ¿no? Los desayunos. Ministerio de Ahora, Interior también. sí, ahora, ¿por qué dice bebidas? No vayan a pensar que son bebidas gaseosas ni bebidas alcohólicas, no. Bebidas, ¿cómo se llama? De tipo refresco, ¿no? Bebidas de tipo refresco. Entonces, miren,
Entonces, vamos a utilizar este código como específica. ¿Qué otro código podemos utilizar? A ver, vamos a ver. Ya, acá. A ver. Este código, 2.3.12. Estamos hablando de tipo, transacción, genérica y subgenérica. A ver. ¿No? Ese es Miss, vestuarios y textiles. Vestuarios y textiles. A ver, lea, por favor. Dice vestuarios y textiles, gastos por la adquisición, confección y acabado de uniformes, vestuarios, así como calzado, insumos y productos de textiles, talabartería y otros accesorios, a ser usados exclusivamente en una prestación de los servicios propios de las entidades del Estado. Ya, bien. Entonces, ahora acá nos vamos. ¿A dónde nos vamos? A la subgenérica, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿No? Pero acá lo que nos interesa es la específica, acá. ¿Pueden leer la específica, por favor? La 11. Vestuarios, accesorios y prendas diversas. Gastos por la adquisición de vestuarios, accesorios y prendas diversas, a ser usados exclusiva o principalmente en el trabajo, como de enfermeras, militar y policial, personal de tropa y demás personal. Ya. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el MINSA compra uniformes para médicos, enfermeras, ¿no? Para todo el personal de salud. ¿Qué más? Por ejemplo, los militares, Ministerio de Interior. los Ministerio de policías, Interior, claro, el Ministerio del Interior, ¿no? ¿Quién más? Talabartería también por ahí escuché, ¿no? ¿Qué viene a ser la talabartería? Viene a ser la compra de kepis que utilizan los militares, ¿ya? Entonces, cuando tengamos que indicar, ¿no? Que vamos a gastar en comprar vestuario, prendas de vestir, ya sea para el policía o militar, entonces código presupuestal 2.3.12.11, ¿ya? Ahora, el otro, el 13, el que está acá, el 13. ¿Quién lee el 13? Yo Miss. Ya. Calzados. Calzados. Gastos por la adquisición y o confección de calzados de todo tipo. De todo tipo, ¿no? Entonces, ¿ve? Ese es el código cuando una entidad pública va a comprar calzado. ¿Quiénes compran calzado? Igual, ¿no? El MINSA, Instituciones militares, el Ministerio del hospital, Interior, ¿no? Los salud, policías, los militares, salud, etcétera, etcétera. Ya sea comprado o mandado a hacer, dice. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a llenar acá. Vamos a llenar acá. Si tuviéramos que trabajar con toda la nomenclatura, sería 1, luego sería, ¿se acuerdan? La transacción. Uy. Pero es gastos, ¿no sería 2? Ahí, ¿verdad, no? Gracias, hoy. Sí, ahí serían intereses. Siempre tan atenta, gracias, hoy. Ya, 2.2 o 2.1, por ejemplo, ¿no? Dependiendo. 2.2 o 2. En nuestro caso vamos a utilizar el 3, pues, porque estamos viendo gastos de bienes y servicios. Voy a levantar un poquito más. 12. Creo que se quede 11. Ya. Entonces, 2.3.11, por ejemplo, ¿no? 1. Entonces acá estoy hablando ya de la específica.
específica. Acá entonces es tipo, transacción, genérica, genérica 1, genérica 1, genérica 2. ¿Cómo es? Esta es la específica. Subgenérica, Miss, es la anterior. A ver. 2, 4, 6. 2, 4, 5. 2, 4, 3, 2, 1. Ya. Entonces acá sería genérica, subgenérica, subgenérica 2. Esta es la 1 y esta es la número. Esta es la 1 y esta es la 2. Así sería. Entonces, tipo 2, transacción genérica, un dígito, subgenérica 2 y específica 1. Específica 1, porque dice que también puede ser ahí. Entonces, estamos hablando de 6 dígitos. Cuando nosotros trabajemos, vamos a trabajarlo a nivel de genérica. Ahí vamos a empezar. ¿Ya? A ver, ustedes, por ejemplo, vamos a hacer uno nada más, porque el tiempo ya no nos alcanza. Ustedes tienen los clasificadores ahí a la mano. Vamos a trabajar con la genérica. 2.3.1. ¿Ya? A ver, díctenme. ¿Cómo se llama? Miss, ¿cuál dijo? ¿Lo puede repetir, por favor? 2.3.1. Compra de bienes. Compra de bienes, muy bien. Entonces, compra de bienes. Compra de bienes. Ya está. Compra de bienes. Bien. Ahora, 2.3.1. 1. Alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas. Ya está. Seguimos. 3.1.1.1. ¿Cómo se llama? Igual, Miss, alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas. Ya está. Ya nos acercamos a la específica. Alimentos y bebidas para consumo humano. Ya. Alimentos y bebidas para consumo humano. Ya está. Ya está, ¿no? Obviamente que esto lo vamos a poner bien bonito, pues acá así. Y esto también bien bonito, también así. Es el arbolito. Ya se fue la arbolita. Sí, escúcheme, esto solamente es que yo les estoy colocando solamente de muestra, para que ustedes vean y se den cuenta. Pero una vez que me lo presente y que lo trabajemos, le quitamos esto y solamente vamos a trabajar con la genérica, a partir de la genérica. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Acá lo estoy poniendo para que ustedes tengan, vean, observen cómo vamos a trabajar. Y acá ya está la forma como lo vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros presentemos el formatito, le quitamos todo esto y solamente nos vamos a quedar con esto. ¿Se entiende? Sí, Miss. Sí, Miss, sí. Entonces, vamos a hacer así. Ustedes van a elegir cualquier genérica. Yo acá tengo una genérica, compra de bienes. Ustedes eligen otra genérica que quieran, 2.3.2 por ejemplo. ¿Cómo se llama esa genérica? Vamos. 2.3.2. Se llama la contratación de servicios, Miss. Ahí estamos hablando ya de contratación de servicios. Ya no estamos hablando de compra de bienes, entonces. Contratación de servicios, ya estamos hablando bien. Ya estamos hablando de eso. ¿Ya? A ver.
2.3.2. A ver qué otra. Faltan uno, Miss. 2.3.21. Viajes. Ya, uno. Viajes. Muy bien. Viajes. Seguimos. Su genérica 1. ¿Cómo se llama? Viajes internacionales. Viajes internacionales. Muy bien. Nos vamos entonces 2.3 puntos con la específica ya. ¿Tienen el nombre? Pasajes y gastos de transporte. ¿Cómo? Pasajes y gastos de transporte. Gracias. Pasajes y gastos de transporte. ¿Ya ven? Ahí está. ¿Ya? Entonces ustedes van a trabajando así, pues. Van a ser 5. 5 van a trabajar. Ok, Miss. Entonces, 5 de gastos y 5 también de ingresos. 5 de ingresos, sí. Ok, Miss, ya. Cada uno en su formatito. ¿Ya? Así lo van a trabajar. Entonces, la otra semana que nos vamos a ver, ya le vamos a colocar los montos o las cantidades. ¿Ya? Le vamos a colocar las cantidades. Le podemos, por ejemplo, colocar, dependiendo del tipo de recurso y la fuente que va a financiar, puede ser acá, con fondo de compensación, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. ¿Ya? Y lo vamos a llenar. Clasificadores, descripción, entonces, y cantidades. Entonces, así, por separado. Este es el presupuesto de gastos y también ahí tienen el de ingresos. El de ingresos también lo van a trabajar igual. ¿Ya? ¿Se comprendió y se entendió, chicos? Sí, Miss. Entonces, miren, cuando se elabora el presupuesto se tiene que trabajar así, pues. Así, como ven, ¿no? No es que en el Estado, no es que ya yo voy a comprar uniformes y mando una orden, compre ese uniforme. No, se tiene que trabajar así, con esta nomenclatura. ¿Ya? Así. Y cuando se le solicite créditos presupuestarios al MEF, se le tiene que indicar todos estos clasificadores, todo esto, ¿no? Y cuando nos envían también el certificado de crédito presupuestal, también nos envían igualito, con los clasificadores presupuestales ya indicando en qué es lo que se va a gastar. No, si yo estoy pidiendo crédito presupuestario para alimentos y bebidas para consumo humano, yo no puedo comprar otra cosa, tengo que comprar esto, porque el dinero que me han otorgado, el crédito presupuestario que me han dado, dice que es para alimentos, bebidas para consumo humano. Ya, chicos, se entendió, creo, ¿no? Está fácil. Sí, Miss. Sí, Miss, está fácil. Ya, entonces, esta es la parte de presupuesto, pues. Esta es la parte de presupuesto, ¿no? Obviamente que la parte de presupuesto también está relacionada con la contabilidad, porque de todo esto también sale asientos contables, ¿ah? También sale asientos contables. La contabilidad gubernamental tiene una particularidad. Hacemos doble contabilidad, doble asientos contables. Hacemos asientos contables presupuestales y asientos contables patrimoniales. Doble asiento. ¿Ya? Y ustedes se van a dar cuenta cuando ya hagamos los asientos contables. Bien, entonces queda como tarea. Y otra tarea también más que les voy a dejar ahí en el Classroom para el día de hoy. Voy a mostrar el Classroom. Un momentito. Voy a dejar de compartir esto. Uy, no voy a hacer que me salga. Ya. Uy, otra vez. Acá está. Bueno, estamos en la semana 4
Acá les he colgado los dos formatos, ahí están, gastos, ingresos y gastos. ¿Ya? Bueno, acá tienen el enlace, acá tienen el Sistema Nacional de Presupuesto, la exposición. Esto es lo que falta, miren. Esta es la tarea de la exposición de los clasificadores. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Justamente lo que les acabo de dar, esa es la tarea. ¿Ya? La tarea que les acabo de dar, les he entregado los formatitos y de manera verbal les estoy diciendo que en cada formato tienen que utilizar 5 clasificadores de ingresos y 5 clasificadores de gastos. Y tienen que empezar a partir de la genérica. Entonces, esos clasificadores presupuestales, la otra semana lo van a exponer. Cada uno me va a indicar los clasificadores que ha escogido. Ustedes pueden escoger lo que quieran, ¿ya? Y eso va a ser la nota de esta semana, ¿ya? Porque acá en la semana 4 dice exposición de clasificadores. Y la exposición va a ser pues la tarea que ustedes traigan para el día lunes. ¿Ya? Entonces eso está pendiente. Entonces, la nota de esta semana está pendiente. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Creo que soy la nomás con algunos compañeros, los demás no están, creo que están. Disculpe, ¿podría explicar nuevamente sobre qué trata la tarea, por favor? Le explico, por favor. Ya, Miss, ya Verónica, yo te mando por ahí. ¿Ahorita quiere Miss que explique? Explícale. Ya, Verónica, vamos a hacer, entras a tu Classroom y bajas el archivo de 2 formatos, tanto de clasificadores presupuestales de gastos y clasificadores presupuestales de ingresos, que está en Excel. Y vas a trabajar en base al PDF que la misma mandó de clasificadores de gastos y de ingresos. Vas a trabajar desde el clasificador de la cuenta, pero de la genérica. Por ejemplo, agarras de bebidas y haces 2.3, por ejemplo, de compra de bienes, 2.3.1, empiezas de ahí, de genérica. Y de ahí haces el nivel de subgenérica 1, 2, 3.11, subgenérica punto 2, 2.3.11 y terminas en específica, por ejemplo, de compras y bebidas. Haces 5 gastos de cualquiera al azar agarras y 5 de ingresos. Y el día lunes hacemos la exposición. Al azar agarras cualquiera de esas. Por ejemplo, la MIS que está apuntando, ¿no? 2.3.2, contratación de servicios. De ahí 2.3.2.1, viajes. 2.3.2.1. Así, pero al final tienes que terminar en 6, de código de dígitos de 6. Sí. No sé si me has entendido. Ajá. Sí, ya entendí, gracias. Lo que va a mandar es la genérica. Y desde ahí. Agarra cualquier subgenérica, cualquier específica, ¿no? Hay alimentos, hay un montón. Es como un libro el clasificador de presupuesto, hay bastante. Así que todos no van a ser iguales, todos van a ser diferentes. ¿Ya? Ya, chicos, entonces nos vemos la otra semana. Que los compañeros que no han venido, si están enfermitos, pues que se mejoren. Nos vemos la otra semana, ¿ya? Dios mediante. Cuídense. Profesora, buenas noches. Ya, Miss. Hasta la próxima semana. Profesora. Hasta luego, sí. Profesora, disculpe. Le saluda Arroyo Rodríguez Juan Carlos. Sí. Profesora, entré un poco tarde a la clase. Se había cruzado con una reunión, no sé si lo comentaron mis compañeros. No. ¿De qué? ¿Con la directora? Una reunión con delegados. Ya. Pero unos temas, discúlpeme bien el tema de la tardanza y bueno. Te voy a ponerle asistencia, pues, un momentito, voy a ponerle asistencia. Me ayuda, por favor. ¿Cuál es su apellido? ¿Me dijo? Arroyo Rodríguez. Sí tiene falta. Ya,
Mis buenas noches, la compañera Salazar Sánchez también dijo presente, no sé si la habrá escuchado. No, no he escuchado. ¿Quién dijo presente? Salazar Sánchez, Miss. Salazar Sánchez. Un momentito. Hoy estamos 15. Uy, no sé qué quiere esto. Pero bueno, vamos a hacer esto. Ya, Salazar Sánchez. ¿Y qué? ¿Y por qué? Salazar Sánchez, ¿qué pasó? No, ¿Sí? Miss, porque fue un momento que todos hablamos y no sé si se le Ahí escuchó está. a ella. Está. Sí. Sí. Miss, Hoy día solamente ha faltado Goicochea, que está enferma, creo. Sí. Sí, Eusebia, ¿no? No, Condori Profesora, yo estoy presente. Sí. Eusebio está presente. Sí. Alguien me quiere hablar. Mis buenas noches, disculpe, ¿me tomó lista? A todos he tomado lista. Sí, porque hace rato mi audio estaba mal y pareció que no me escuchó. Solamente ha faltado Goicochea, nada más, que está enferma. Ya, mis gracias. Solamente que como mi internet estaba lento y no, parecía que no me escuchaba. Gracias. Sí, ya. Entonces nos vemos hasta la otra semana. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Con todos.